El Dios viviente y permanece por todos los siglos. Dios viviente y que permanece por todos los siglos. Titulamos a nuestra meditación basada en esta porción de la palabra de Dios, específicamente refiriéndonos a la expresión que leemos en el versículo 26. Si ustedes tienen su Biblia ahí, les invito a que pongan atención en esta expresión de Darío, el rey medo-persa, ¿verdad? Que dice: de parte mía es puesta esta ordenanza, que todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. ¿Sí nos damos cuenta de esta declaración que hace Darío? Cuando iniciamos esta serie de meditaciones basadas en el libro de Daniel, mencionamos algunas características que son de llamar la atención del escrito del profeta. Dijimos que este libro de la Biblia nosotros lo encontramos en los profetas mayores específicamente, después del libro de Ezequiel, pero en la Biblia hebrea que está dividida en tres grandes secciones, que sería el Pentateuco, que conocido como la Torá, los Ketubim, que son conocidos como los escritos, y los Beniaim, que son conocidos como los profetas. Daniel no se encuentra dentro de la sección de los profetas, sino Daniel se encuentra dentro de la sección de los Ketubim, de los escritos, donde tenemos los Salmos, donde está Job, donde están los Proverbios. Y dijimos que probablemente esta selección o este apartado del libro de Daniel en esta sección pues se debe un poquito a que su profecía, porque sí tiene gran parte de profecía el libro de Daniel, es una profecía apocalíptica, tal vez probablemente también por el estilo en que se escribe, pero el libro de Daniel para el pueblo judío está seleccionado dentro de los escritos. Otra característica especial que vimos en el libro de Daniel es que está dividido en dos grandes secciones, capítulo 1 al 6, que es el que estamos refiriéndonos hoy, que nos narra varias historias que vivió el pueblo de Israel, específicamente Daniel y sus amigos, ahí en el exilio, cómo enfrentaron diferentes situaciones y cómo Dios les guardó, Dios les sostuvo en estas situaciones que ellos enfrentaron. Entonces, estas historias que nos habla la primera parte del libro de Daniel, pues nos narran cosas que debemos de poner y tomar en cuenta para las enseñanzas prácticas de nuestra vida cristiana, de la fidelidad que debemos de tener a nuestro Dios. Como Daniel y sus amigos en el capítulo 1 deciden no contaminarse con la comida del rey, y hablamos de la madurez y la determinación de estos jóvenes y que podríamos decir adolescentes, ¿verdad? De ser fieles a Dios a pesar de la oposición, a pesar de las consecuencias que esto podría tener para ellos, y cómo Dios los saca adelante, y no solo eso, sino que son puestos en lugares de eminencia, ¿verdad? En el capítulo 2 sobre el sueño de Nabucodonosor, donde ni siquiera él mismo se acordaba de ese sueño, y pide que le interpreten, que le digan cuál es el sueño y que le interpreten el sueño, ¿verdad? Y la historia de los grandes imperios que se narran o que se describen en este sueño son interpretados por Daniel, que Daniel es el que puede, no, y él reconoce, no es por mí, sino es Dios quien me permite entender y saber, y Él es el que revela todas las cosas. En el capítulo 3, los amigos de Daniel y el horno de fuego, cómo Dios guarda a estos jóvenes del peligro de muerte, y ellos son reconocidos por el mismo Nabucodonosor.
hablamos en el capítulo 4 cómo Dios hace reconocer a Nabucodonosor a través de un segundo sueño que se narra en este libro. De parte de él, Dios le hace reconocer que el único que gobierna en todas las cosas, en todas las naciones, es Dios. Y dijimos que en ese capítulo 4 prácticamente es el testimonio de Nabucodonosor reconociendo la soberanía de nuestro Dios. Finalmente, la semana pasada hablamos sobre el hijo o el nieto de Nabucodonosor, Belsasar, que en tremenda fiesta olvida todo lo que su padre o su abuelo había dicho sobre Dios y sobre quién él es el que tiene la autoridad, y entonces él manda traer los utensilios del templo para usarlos para beber el vino y para adorar a otros dioses, y como consecuencia se aparece esta mano en la pared que escribe este mensaje que le dice solamente Daniel interpretando: Mene, mene, tekel, uparsin. Dios contó tu reino y le ha puesto fin, la traducción, ¿verdad? Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medopersas. La historia que hemos leído, que se ha leído del día de hoy, me habría gustado que leyéramos, y yo les voy a pedir que ustedes lo lean con detenimiento en casa, todo el capítulo 6, Daniel en el foso de los leones. Es también una historia bien conocida. Generalmente vemos en ella las enseñanzas que surgen a primera vista, como la importancia de ser constantes en la oración. Dice el pasaje que Daniel oraba 3 veces al día. Hasta por ahí hay cantos, ¿verdad?, de los niños, que oraba 3 veces al día. Y nos recalca el pasaje que aún después del edicto del rey, él siguió orando. Y me parece que simplemente en esta parte hay muchos detalles que son importantes de considerar. Daniel para ese entonces ya no era un adolescente. Daniel ya no era un chiquito, ¿verdad?, un jovencito. Ya había pasado tiempo desde el reinado de Nabucodonosor, cuando él lo trajo, después de Naboído, de Belsasar, y ahora que había cambiado el imperio, ya no era el imperio de los caldeos o babilónicos, ahora él era el imperio de los medos y persas, con Darío. Vemos todavía al final, en el último versículo de este capítulo 6, que nos describe que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Entonces, según podemos leer, además en el capítulo 9, que Daniel estaba haciendo cuentas de que ya se habían cumplido los 70 años que Jeremías había profetizado o había anunciado que duraría el cautiverio. Entonces, si hacemos cuentas, si Daniel era un adolescente, pensemos de mayor de 12 años, 12, 15 años, para este tiempo ya 70 años después, pues ya era un chiquito de más de 80 años, ¿verdad?, de 85 probablemente. Entonces, para ese entonces ya Daniel era otra persona, ya habían cambiado muchas cosas en el sentido de su madurez, de su preparación, de su capacidad, y además era una persona muy, muy reconocida, a pesar del cambio de imperios de los caldeos a los medopersas. Daniel seguía ocupando un lugar de eminencia. Es Darío los que nos describe el versículo 1, si tienen su Biblia abierta, en el versículo 1 de este capítulo 6, es Darío quien reestructura el gobierno, nombrando, dice ahí que a sátrapas,
de diferentes regiones. Y cuando leo esta parte, los sátrapas y las diferentes regiones, me imagino a los estados de nuestro país, los 31 estados y todo esto. Y digo, bueno, allá tantos sátrapas, ¿cuántos dice ahí? Que 120 sátrapas. Y entonces estaba viendo, bueno, Estados Unidos tiene 50 estados, Rusia tiene 89 estados. Y China no está tan dividida así como estados, pero si consideramos el imperio en aquel entonces y la forma en la división que podrían tener estas regiones para que nombraran los sátrapas, podríamos decir ahora los gobernadores de cada una de estas regiones. También el pasaje nos menciona que había 3 gobernadores, en el versículo 2, de los cuales Daniel era uno. Y dice ahí el pasaje que él era el principal, que él era el consentido, podríamos decir, del rey, porque el rey quería que Daniel gobernara sobre todo. Entonces, al pensar en eso, pensamos en el gobierno, en el poder, la lucha sobre quién tiene el control y cómo eso es una lucha del hombre que en su naturaleza siempre ha existido ese pelear, ese querer tener el control, ¿verdad? Entonces nos habla cómo Daniel estaba en ese ambiente. Seguramente un ambiente también de corrupción, porque cuando leemos o cuando vemos cómo el pasaje nos narra esa forma tramposa en que pretendían quitar a Daniel, engañando al rey, sin que les importara la vida de Daniel. Es más, ellos preferían la muerte de Daniel, tanto que tramaron lo que leemos ahí. Y vemos cómo esa lucha de poder de toda la vida ha sido una lucha de la maldad del corazón del hombre. Hasta nuestras fechas tenemos que reconocer que esa lucha sigue y que la maldad del hombre sigue imperando. Que se da desde los pequeños círculos donde el hombre puede tener cierto control, que se da hasta las más grandes esferas. El hombre siempre ha luchado por el poder. Y es de llamar la atención en nuestro pasaje que dice que Daniel supo que el edicto del rey había sido firmado. ¿Sí se fijaron que dice en el versículo 10? Bueno, esa parte no lo leímos, ¿verdad? Pero el versículo 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Es decir, Daniel sabía, yo creo que de qué pie cojeaban todos sus compañeros gobernantes. Él sabía también sus intenciones, sabía sus formas de pensar, lo que ellos querían, y sabía que él corría peligro. Seguramente, sabía que él estaba en una situación pues no fácil, que estas personas iban a quedar tranquilas o no estaban tranquilas e iban a tramar algo. ¿Por qué? Porque el edicto era claramente dirigido hacia Daniel, tenía el nombre casi de Daniel ahí puesto, ¿verdad? Versículo 10, lo leo nuevamente. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer. Y me llama la atención la forma en que el texto nos dice que Daniel oraba, y dice, oraba y daba gracias a Dios. Oraba y daba gracias a Dios. No veo a un Daniel ansioso, no veo una Daniel así como estresado, ¿y ahora qué va a pasar? No veo a un Daniel como angustiado y bueno, ahora estos.
no habla, el pasaje no nos describe que Daniel entrara allá. Es hasta el siguiente versículo donde los que habían tramado esto contra Daniel van y describe ahí que lo encontraron orando y rogando en presencia de su Dios. Pero no nos dice cuál era la oración de Daniel. Lo que sí nos dice es que en el versículo 10, el que él daba gracias delante de Dios. Esto, repito, es interesante porque a veces nosotros apenas estamos inquietos por alguna situación y ya vamos, Señor, mira cómo están toda esta gente tramando algo en contra de mí. Pero todos también sabemos la historia, que el rey era amigo de Daniel y no quería la muerte de Daniel. Lo que nos narra el pasaje es que a pesar del edicto, el rey trató de librarlo, pero como dijimos, eso ya era una trampa, que no era una trampa solo para Daniel. El rey podía darse cuenta que era una trampa también hacia él, porque al no tener él a su mano derecha ahí cerca, no tener a él, a esa persona de su entera confianza, era una trampa también directa hacia él. Así es que pues esta trampa se dio cumplimiento y Daniel fue echado en el foso de los leones. Y ahí lo que sí ya pudimos leer y ver en la porción que nuestro hermano Salomón nos hizo favor de narrarnos, cómo Dios envió a su ángel y lo libró de morir. Y es Darío quien hace algunas declaraciones interesantes sobre Dios. En sí me parece muy importante, ya estas historias probablemente ya las conocemos, algunos de los hermanos que han estado desde los parvulitos o desde de la juventud han leído, han estudiado, han conocido estas historias, pero algo que me llama la atención y que me parece importante analizar de esto que hemos mencionado en esta hora, todas estas historias y de esta en especial también, son las declaraciones de los reyes, de las personas que son testigos de las maravillas de Dios y que estos reyes no eran del pueblo de Israel. Sin embargo, al ver las situaciones diversas por las que atraviesan Daniel y sus amigos, tienen que reconocer quién es el que está actuando y cómo es el que actúa. Y algo que sí mencionamos desde el principio y que quiero recalcar en una forma puntual, si hay un tema principal en el libro de Daniel, si hay algo en lo que nosotros tenemos que poner mucha atención de todo lo que nos va a describir Daniel con los sueños, con las interpretaciones de los sueños, las profecías y todo esto, es el tema central de la palabra de Dios, la soberanía de Dios. Quien es soberano sobre todas las cosas, en cada uno de los eventos, es Dios. Y las declaraciones que los reyes hacen cuando hablan de Dios es que ellos reconocen que Él es el que sostiene todo, que Él es el que hace todo. Este libro completo, el tema principal es Dios es quien gobierna. No son los hombres, no son los pueblos o las grandes naciones o las grandes potencias. Es Dios el que gobierna. Fíjense, desde el capítulo 1, los primeros versículos, no dice que fue Nabucodonosor el que conquistó Jerusalén. Lo que dice el texto es que Dios le entregó a Nabucodonosor Jerusalén. Fíjense, capítulo 1, versículo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Fíjense ahora el 2. Y el Señor, ¿qué? Entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a la tierra. No es Nabucodonosor conquistando, ya lo vimos en el capítulo 4, cuando Nabucodonosor tiene que reconocer
que no es él, sino es Dios actuando. Entonces, vemos diferentes declaraciones. Fíjense en el capítulo 2. En el capítulo 2, cuando Daniel interpreta este sueño, en el versículo 46, dice: entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro. ¿Se acuerdan cuando ya Daniel le dice de qué se trataba el sueño y le da la interpretación? Y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Fíjense, versículo 47. El rey habló a Daniel y dijo, vean esta expresión: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de reyes y el que revela los misterios. ¿Qué declaración estaba haciendo Nabucodonosor? El Dios vuestro es Dios de dioses, Señor de los reyes, que revela los misterios. Después, reconociendo quién es Dios, que es Dios de dioses, ¿verdad? Después, en el siguiente capítulo, capítulo 3, vemos en el versículo 28, después que libró a estos jóvenes del horno de fuego, versículo 28, entonces Nabucodonosor nuevamente dice: bendito sea el Dios de ellos. Ya habla, ¿verdad?, de Sadrach, Mesach y Abednego, quien envió a su ángel y libró a sus siervos. Y luego hasta el final, versículo 29, después de que hace un decreto Nabucodonosor, todo el pueblo, nación y lengua que dijere blasfemia en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar. Entonces fíjense esta declaración que hace: por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. No hay Dios que pueda librar como este. La declaración que Nabucodonosor hace en el capítulo 4, ya la leíamos la semana pasada, que es en los últimos versículos, desde el versículo 34. Solamente voy a leer algunas porciones de eso, no lo quiero leer todo nuevamente. Dice en el 34, desde la mitad: y bendije al Altísimo. Explicábamos este nombre que se usa continuamente en este libro de Daniel, el Altísimo, que no hay nadie arriba de él. Y decíamos las implicaciones, todo lo que eso representa, y que Nabucodonosor, siendo el soberano sobre todas las naciones en ese momento, dijera o expresara esto de Dios, es algo tremendo. Bendije al Altísimo, o sea, alguien sobre quien yo no puedo estar, que nadie puede estar arriba de él, que es el soberano sobre todas las cosas. Dice: y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempieterno. ¿Se acuerdan que veíamos esta palabra? Y su reino por todas las edades. Versículo 35, también a la mitad: y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y que le diga: ¿qué haces? ¿Verdad? Como dice allá Romanos 11 también. ¿Quién le aconsejó a la mente del Señor? Y el versículo 37 de ese capítulo 4: ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. En el capítulo 5, donde vimos sobre la mano que escribía eso en la pared, al final, el versículo 22, Daniel le recuerda todo esto a Belsasar y le dice que él, sabiendo todo esto, ¿verdad? Versículo 22, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? ¿Qué? Pues que Dios es el que gobierna, que Dios es el que tiene el control, que todos nos debemos de sujetar a Él, no nosotros actuar conforme a nuestro parecer. Dice: y tú, sabiendo todo eso, tu abuelo lo enseñó, tu abuelo lo dijo, tú tenías que saberlo. Dice el versículo 23, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. ¿Cuántas personas sienten que tienen el poder, creen que pueden controlar las cosas y su corazón se enorgullece y piensan que ellos son los que tienen el control? Al final de este versículo
Dice, y el Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Él es el que tiene el control. Ahora Darío, en este capítulo que estamos viendo, versículo 20. Qué interesante es como Darío en diferentes ocasiones usa este nombre de Dios viviente. En el versículo 20 ya la expresa, dice, acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves te ha podido librar, siervo del Dios viviente. La semana pasada hacía mención, de este familiar, hermano, tío de mi esposa que partió a la presencia del Señor. Y cuando estuvimos ahí, pues hablábamos de esto de Dios viviente. Y luego el sábado que estuvimos con las hermanas allá en Pablo y Bernabé, que en ese momento varias hermanas dieron testimonio que en esa misma semana, varios familiares de algunas de ellas partieron a la presencia de Dios. Entonces, tenemos que recordar quién es el que tiene el control de la vida de cada uno de nosotros, el Dios viviente. Y una cosa que mencionábamos es que al Señor Jesús se acercaron a Él los que no creían en la resurrección, ¿se acuerdan? Que le preguntaron, le hicieron ahí una pregunta tendenciosa, que una mujer que se casa con uno y luego muere y no tiene hijos y luego se casa con otro hermano y con otro hermano, al final al llegar al cielo, ¿de quién va a ser esposa? Y el Señor Jesús les contesta, pues ustedes se equivocan, están errando sin conocer las escrituras, ¿verdad? Pero una declaración que hace muy importante el Señor Jesús en esa ocasión es lo que dice Él al final. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Y les dice el Señor Jesús a estas personas que lo estaban cuestionando, ¿no dicen ustedes que Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Dios no es Dios de muertos, Él es Dios de vivos. Y la declaración que aquí está haciendo Darío en cuanto a Dios, el Dios viviente, nosotros creemos en el Dios de la vida, que tiene el control de la vida, que Él vive y permanece para siempre, pero que además tiene sí nuestras vidas en sus manos y la vida de todos nosotros, de cada uno de los seres. Él es el que determina todas las cosas. Y es también interesante este pasaje porque nos narra cómo la vida, algunos pueden pensar, si actuamos de esta manera, va a morir. Todos habían pensado, Daniel va a morir, y daban por hecho que él, a esa altura, él ya estaría muerto. Pero el que tiene el control sobre la vida, y eso es lo que está diciendo Darío, te ha podido librar. Y hemos visto infinidad de historias de personas que muchos dicen, ¿cómo es posible que sigue vivo? A pesar de que todas las cosas que atravesó, y sigue vivo. Por otro lado, hemos visto a personas que aparentan ser muy sanas, muy jóvenes, muy fuertes, y que en un momento parten. Dice esta declaración de Darío, Él salva y libra y hace señales, estoy leyendo el versículo 27, y maravillas en el cielo y en la tierra. Él permanece por los siglos. Estamos hablando del Dios viviente que permanece por los siglos. Ese es el Dios que adoramos. Y que si otros, sin ser o formar parte del pueblo de Dios, lo pudieron reconocer, como Nabucodonosor, como el mismo Belsasar tuvo que reconocerlo, aunque había fallado, pero tuvo que reconocer que el que tiene el control de todas las cosas es Dios.
Y ahora lo vemos en la expresión de Darío. Él es el que tiene el control, el que gobierna sobre todas las cosas. Dice al final, versículo 26, que fue el que leíamos, ¿verdad? El que leíamos desde el principio, de donde tomamos nuestro tema. De parte mía es puesta esta ordenanza, que todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. ¿Cuál es el tema principal de Daniel? Dios gobierna sobre todas las cosas, sobre todas las naciones. Dios es soberano. Y así como es soberano sobre las naciones, es soberano sobre nuestras vidas. Eso es algo que tenemos que entender. Daniel buscaba el rostro del Señor en oración y confiaba. Él es el que gobierna. Todo depende de Él. Cuando comenzamos a ver esta realidad de que es Dios quien gobierna, lo que vemos aquí nos parece tan superfluo, tan pasajero. Aquí solo estaremos un instante comparado con la eternidad que Dios quiere con nosotros. Dios gobierna sobre todo. Las circunstancias por las que podamos estar atravesando nos pueden parecer adversas en todo momento, pero así en todo momento Dios tiene el control. ¿Cuál es la invitación? Si Dios es soberano y si dependemos completamente de Él y si Él es el que tiene el control de nuestras vidas, ¿cuál es la invitación entonces que la palabra de Dios nos hace? Yo creo que la primera invitación es a reconocer a Dios. ¿Quién es Él y quiénes somos nosotros? La segunda invitación es que si reconocemos quién es Él y quiénes somos nosotros, nosotros nos postremos delante de Él y dependamos completamente de Él. Le digamos, Señor, aquí estamos, somos tuyos, te pertenecemos, obra conforme a tu bendita voluntad en nuestras vidas. Aquí estamos, te entregamos nuestras vidas, que al final te pertenecen, pero queremos hacerlo con gozo, con amor, con alegría, servirte, honrarte solamente a ti. Esa es la invitación. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, porque podemos saber que tú eres el Dios viviente y que tu reino es eterno y que tú eres el que gobierna sobre todas las cosas, gobierna sobre nuestras vidas. Todo depende de ti. En ti confiamos, en ti esperamos. Guíanos, dirígenos. Queremos honrarte, pues te lo pedimos, te lo rogamos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.